Shalom, hermanos, seguimos con la segunda parte del mensaje, un pastor y su callado. Ya vimos, amados hermanos, el callado representa, en esta interpretación que yo les doy, hermanos, el callado representa otras cosas, ¿verdad? Pero en esta interpretación representa, hermanos, el testigo, quien es testigo del proceso por el que el Señor te ha pasado. Como les decía, hermanos, dicen que los pastores cuando iban a cuidar sus ovejas, allá en el monte, hermanos, solos escribían pues fechas importantes o situaciones que para ellos eran importantes, las escribían en su callado. El callado del pastor era como el diario donde las chicas, donde Hailey llega, ¿verdad?, de la escuela y hoy estoy triste o X, ¿verdad? Así, hermanos, algo así representa el callado de un pastor, hermanos. El proceso por el cual y las circunstancias por las cuales el Señor ha pasado a cada pastor. Quiero terminar, hermanos, en Génesis 32:6, donde dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Acordémonos, hermanos, que Esaú había jurado vengarse de Jacob, o sea, matarlo. ¿Por qué? Porque Jacob le roba la primogenitura. Con engaños, Jacob le quita la primogenitura a su hermano Esaú. Engaña a Isaac, su padre, y su padre lo bendice como primogénito. Entonces el 7 dice: cuando Jacob escuchó que Esaú venía con 400 hombres, dice, entonces Jacob tuvo gran temor. Yo creo que todos los pastores, de alguna u otra manera, hermanos, han entrado en ciertos temores, ciertas angustias, ciertas dudas, porque no creen que el pastor desde que comienza, hermanos, todo es éxito, todo lo entiende, todo es perfecto en su vida, ¿no? Amados hermanos, el pastor pasa por diferentes pruebas, y no solamente el pastor, o sea, el profeta, el evangelista, el maestro y cada hijo de Dios, hermanos, aunque hoy nos estamos enfocando al pastor. Entonces, hay muchos temores en este camino, muchas dudas, hermanos, que poco a poco, mientras que vas caminando en este camino y van pasando los años, las dudas se van disipando, los temores y ciertas cosas, hermanos, y uno comienza a afirmarse, comienza a aumentar su fe, su convicción, hermanos, en este camino. Pero dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Otra vez viene la palabra 2 campamentos. A nosotros los pastores, como les he dicho, el Señor a cada pastor, a los pastores pentecosteses, les habla y los prepara de una forma, a los bautistas de otra forma. Pero a los de Monte Sión, hermanos, volvemos a los 2 campamentos. En Monte Sión estamos en una doctrina de salvación y de perfección. Por eso yo fui enseñado, hermanos, que a la membresía se le trata de una manera. A la membresía se le habla de la salvación y se le trata con paciencia, con amor, con misericordia, con tolerancia. No le puedes exigir más de lo que no puede dar. Ese es el programa para salvación. Sálvate, cree en el Señor Jesucristo y sálvate. Pero hay otra doctrina, la de perfección. Ahí ya entran, hermanos, los que se están preparando
para ministros. Allí ya entra la corrección, el que te exhorten, el que te disciplinen. Pero uno como pastor tiene que ver los dos grupos. ¿Quién, hermanos, todavía va en una etapa de salvación? ¿Y quién ya va entrando a otra etapa de ministro? Y no puedes tratar igual a los de un grupo como a los del otro. Como les decía de cómo el orden de Monte Sión en aquel tiempo, el varón de Dios a sus mayordomos les daba sus buenas regañadas. Y a los hijos, no a los hijos de sí, sino al pastor o a los mayordomos se les decía: tu hijo está desordenado, tu hijo anda mal, se está vistiendo mal, tú debes dar el ejemplo. O sea, los disciplinaban, hermanos, de una manera más directa, más drástica, pero eso no lo hacían con los miembros. Ya cuando llegaban con los miembros, el pastor tenía que ver la manera de hablar con cada miembro. Entonces, sigue diciendo, amados hermanos, estamos en los dos campamentos. Por eso dijo Jacob: con mi cayado crucé este Jordán y ahora me encuentro sobre dos campamentos. Él había aventado un campamento por un lado y aventado otro campamento por otro lado. Los había separado. A su ganado y a su familia la había separado en dos campamentos, en dos porciones. Una porción representa la salvación y la otra la perfección. Y juntas representan la doble porción, salvación y perfección. Y tú tienes que ver el grupo que está en el proceso de salvación. Al grupo que está en el proceso de salvación no lo puedes regañar, no le puedes llamar la atención, no le puedes exigir, porque está en un proceso de salvación. Pero a Obed no lo voy a tratar, apenas se está salvando. No, Obed ya tengo que hablarle de otra manera. Obed, tú eres ministro, tú me apoyas, y esto es incorrecto, y esto y lo otro también es incorrecto. Pero no le puedo hablar igual a Nathan. No le puedo hablar igual. Nathan, es que estás mal así y así, de esta manera. No, con Nathan le tengo que hablar de otra manera, porque Nathan está en un proceso de salvación. Ahora, ¿sí se está grabando? Ahora, dice, hermanos, otra vez 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. El 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Amados hermanos, aquí entra cuando el pastor, o cuando cada hijo de Dios entra en una angustia, en un temor, en dudas, en desalientos. ¿A quién acudimos, hermanos? Acudimos a las promesas del Señor. Señor, no puedo, pero tú me prometiste. Señor, estoy desanimado, pero tú me prometiste que me fortalecerías, que estarías conmigo, que tú me ayudarías, que tú ibas a estar siempre conmigo. Señor, me falta esto, pero tú me prometiste. Aquí echamos manos, hermanos, de las promesas del Señor, de lo que el Señor nos ha prometido. Por eso, hermanos, cuando Jacob siente temor, dice, y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, o sea, que me prometiste, que estarías conmigo, que irías conmigo a donde yo fuere, y que no me ibas a dejar hasta hacer en mi vida
lo que tú te habías propuesto. Vuélvete a Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, yo te voy a bendecir. Yo te llamé para bendecirte, para ayudarte, para fortalecerte. No para que quedaras en el desierto, no para que te volvieras atrás, no para que entraras un desánimo y echaras todo por la borda, no. Te hablé para que luches, para que te esfuerces. Y yo voy a estar contigo, yo voy a cumplir mi palabra en ti, yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer. Dice el verso 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. O sea, con mi callado pasé este proceso. El callado del pastor representa el proceso que el pastor pasa durante su vida. Cómo Dios lo procesa. Cómo el Señor lo procesa para que llegue a ser pastor del Eterno. Un pastor conforme al corazón del Señor. Y dice... vamos al verso 33, amados hermanos. Génesis 33, 4 dice nuevamente, pero Esaú, fíjense, amados hermanos, dice que Jacob tuvo gran temor. Jacob se angustia, ¿por qué? Porque él sabía que Esaú había jurado vengarse, o sea, matarlo. Entonces, cuando Esaú viene con 400 hombres, Jacob se llena de temor y comienza a clamar. Pero fíjense lo que pasa en el verso 4. Esta etapa de nuestra vida, de la vida de un pastor, yo le llamo cuando uno mira el rostro de Dios. Cuando uno puede ver el rostro de Dios y su misericordia. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esaú ya se le había ido el coraje, la sed de venganza. Entonces el verso 10, amados hermanos, dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, el rostro de Esaú. Nosotros podemos hablar de Esaú, hermanos, que vendió su primogenitura, que aunque lloró, ya no pudo obtener la primogenitura para atrás. Y hay una escritura que se cita mucho, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y todo eso es palabra de Dios, está bien, pero en esta interpretación, en este mensaje, fíjense lo que dice, hermanos, fíjense lo que Jacob dice de Esaú. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. ¿Qué vio Jacob en Esaú? Vio la misericordia de Dios. Vio cómo Dios había ablandado el corazón de Esaú y había protegido su vida, la vida de Jacob y la vida de su familia, y aún la vida de su ganado. Cuando Jacob pensó y se llenó de temor, pensando que Saúl lo iba a matar a él y a sus hijos y a sus esposas y a todo lo que él tenía, hermanos, se da cuenta, hermanos, que Esaú, su corazón se había conmovido. No corrió Jacob a Esaú. Esaú dice que corrió. Cuando una persona corre a otra es porque lo extraña, porque quiere verlo, porque lo ama.
No cualquier persona va a correr, nomás los perritos van a correr, pero nuestros hijos no, hermano. Ahí se quedan ahí en el cuarto. Bueno, los míos no sé lo que sea. Pero los perritos apenas y corren. Cuando y no sé si han visto las películas que dos enamorados y corren y se abrazan. O sea, cuando ya para que Esaú corra. Esaú había jurado matar a Jacob, vengarse de Jacob. Pero al verlo dice que corrió como recordando su niñez cuando eran niños y que no había pleito entre ellos y que jugaban juntos como hermanitos. Sí, cuando lo vio dice que Esaú corre. ¿Cuánto se iba a imaginar Jacob que Esaú iba a correr a su encuentro, a abrazarlo y a besarlo y a llorar con él? Si todos los años, 20 años que vivió Jacob fuera de su casa, él siempre pensó que cuando Esaú lo encontrara lo iba a matar. Por eso dice, hoy he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. O sea, hoy sé que el Señor cumple su palabra, que Él dijo que me iba a proteger, que me iba a cuidar. Y hoy lo estoy viendo en mi hermano, que no me quiere matar, sino todo lo contrario, quiere estar conmigo. A mí me gusta mucho esta escritura y yo le doy mi propia interpretación, porque yo, hermanos, mi hermano se llamaba Esaú. Él acaba de partir con el Señor, hermanos, hace unos meses, ustedes se dieron cuenta. Pero en él, amados hermanos, yo siempre vi el amor de Dios, la misericordia de Dios. Que aunque yo dejé una vida cómoda en Estados Unidos y vine, como decimos los mexicanos, a picar piedra aquí a México, hermanos, a pasar muchas cosas, Él siempre estuvo al pendiente de mí. Si yo necesitaba algo, cuando no me gustaba pedirle, pero cuando traía el agua al cuello de alguna necesidad, yo le hablaba a Él, nunca me negó su ayuda. Siempre, amados hermanos, me apoyó. Y ahora con lo de mi papá, hermanos, Él fue el que me apoyó. Hasta el último día de su vida, Él me apoyó. Y cuando Él parte, hermanos, fíjense el testimonio de un varón, la generosidad de un varón y la ideología o el pensamiento de un varón. Cómo los varones pueden morir, pero sus ideas, sus ideologías no mueren, se quedan como herencia para otros. Él fallece, hermanos, y yo iba a despedirlo y dije, yo no sé si mi cuñada me voy a seguir apoyando, pero si no lo hace, está en todo su derecho. Ella no es hija de papá, el hijo era él. Pero antes de venirme de Estados Unidos, mi cuñada me da lo de todo el mes y me dice, no te preocupes, hijo, yo te voy a seguir apoyando con vuelito, tú no te preocupes. Y ahí vi, o sea, yo puedo ver cómo el pensamiento de mi hermano quedó en su esposa y quedó en sus hijos. Me acuerdo de una historia de la palabra de Dios. No sé si fue a Eliseo o a Elías, que una mujer le grita, Señor, ayúdame, porque tu siervo, mi esposo, ha muerto. Y le dice algo, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. O sea, las obras de un hijo de Dios se quedan. Él puede morir, pero las obras siguen. O sea, el hombre deja testimonio de lo que fue en esta tierra. El hombre deja testimonio de lo que fue en esta tierra. Y mi hermano dejó ese testimonio de que él se propuso en su corazón de cuidar a papá, de que lo cuidáramos. Y aunque él no está, hermano, su pensamiento, su ideología, su forma de pensar, su generosidad,
Y este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, aunque él no esté, lo dejó, hermano. Y ese mandamiento de honrar a nuestro padre y de cuidarlo hasta el último día de su vida, sigue, hermanos, en pie, porque es algo con lo que él vivió sus últimos años y murió en sus últimos días, con el pensamiento, hermanos, con la convicción de cuidar a nuestro Padre. Ahora, y me gusta mucho esto, hermanos, porque como les digo, yo en mi hermano siempre vi la misericordia de Dios, la ayuda, el que tienes a alguien que te apoye, incondicional, porque él sabía que nunca de mí iba a recibir nada, o sea, materialmente, yo no le podía dar nada, pero él siempre estuvo allí. Entonces, yo no sé por el proceso que va a pasar cada pastor. Yo le estoy hablando de mi experiencia. Y hoy no les digo que ya fui procesado. Yo creo que yo sigo en el proceso. Y muchos otros siguen en el proceso. Pero según como Dios te haya procesado, es la forma, creo yo, que tú cuidas a las ovejas. Es de la manera que tú tratas a las ovejas. Porque las ovejas no son de un hombre. Las ovejas son de Cristo Jesús. Ahora, volvámonos, hermanos. Vamos a Ezequiel 34. Y ahorita les digo. Vamos a leer capítulo 34, desde el 10, amados hermanos. Por eso, hermanos, desde 34, verso 3. Por eso, mi temor de maltratarlos. Yo creo que sí llegué a cometer errores en mis principios. Dice la escritura, más bien dice un dicho: echando a perder se aprende, ¿verdad? Por eso ustedes ven a dos, tres hermanas que están así, ¿verdad? No se crean. Pero así, o sea, en todo, hermanos, aprendes. Cometes errores, pero vas aprendiendo. Y en este tiempo, al menos, yo sé que tengo muchos errores, pero trato de ser amoroso, trato de ser paciente, trato de ser humilde, sobre todo con las ovejas, sobre todo con los que apenas, hermanos, se bautizaron y con los que apenas comienzan en este caminar. Porque imagínense, hermanos, vienen de ser maltratados allá, de ser despreciados, y luego llegan a un lugar donde el pastor los va a despreciar y a maltratar y a ofender. ¿Cuál es la diferencia? No, un pastor debe, hermanos, de llenarse de amor. Yo sé que me falta, pero al menos estoy en ese proceso y en ese camino. Dice Ezequiel 34:3. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor va a pedir cuentas, y aquí lo dice: coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, al contrario, las maltratan. Ni curáis a la enferma, al contrario, hermanos, las ofenden. No vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida. Después de leer todo esto, hermanos, ¿ustedes creen que yo los voy a tratar mal? ¿Ustedes creen que yo los voy a despreciar? Yo sé que tal vez no cumplo el requisito, pero al menos trato de no ofenderlos,
de no maltratarlos, de no golpearlos. Hago lo mejor que está de mi parte. Dice, sino que os habéis enseñoreado. Y esta es la escritura, amados hermanos. Y el Señor Jesucristo lo dijo: el que quiera ser mayor, hágase menor, humíllese. Y esto es lo que muchos pastores, amados hermanos míos, no entienden. Creen que son señores de la iglesia. Creen que son señores de la membresía. Creen que pueden regañar, ofender, maltratar, a despreciar al que ellos quieren. No, hermanos. El Señor no nos levantó, no nos procesó como pastores para ser señores, para enseñorearnos, para maltratar, para despreciar, para sentirnos mayor que nadie. No, amados hermanos. Estamos para servir. Jesucristo lo dijo: el que quiera ser mayor, sirva a los demás. Y en este caso debemos de servir a las ovejas. Otra vez el 4, verso 4. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada. No está hablando de ovejas, hermano. No está hablando de ovejas. Está hablando de gente. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es no fortalecer a la débil? Hay hermanos débiles. Y en vez de fortalecernos, nos molestamos contra ellos. ¿Qué no entiende este hermano? Y el pastor se siente superior, porque se siente que él se puede vencer lo que aquel hermano no puede vencer. Pero no se trata de eso. Si tú estás fuerte, si el pastor está fuerte, si el pastor está firme, si el pastor, el Señor lo ha ayudado, es para que comprenda y para que ayude a las ovejas. Enferma, la que está enferma, no curaste la enferma. ¿Qué es un enfermo, hermano? Un enfermo es aquel miembro que no está fuerte, no está sano en su vida espiritual, que está enfermo del corazón, que tiene todavía cosas que no puede vencer, que no puede sacar, que no puede sanar. Yo les hablaba, hermanos, del trauma que yo tuve del Shabbat desde niño, porque pues, me quitaban de mi diversión. Y les platicaba esto, hermanos, porque yo sé, hermanos, cada quien tiene sus traumas de allá, del mundo, de la vida que ha vivido. Lo que pasa es que a veces no nos platican, pero hay hermanos en sus testimonios que han platicado que cuando ellos eran niños les pasó esto y les pasó esto, cosas desagradables, y eso les creó un trauma. Y yo no sé qué traumas tengan cada uno de ustedes, pero son enfermedades. Los traumas son enfermedades. Y hay muchas otras cosas que el hombre no puede dejar. ¿Por qué? Porque está enfermo. Eso es una enfermedad espiritual. Dice: no vendaste la perniquebrada. ¿Qué es la perniquebrada? Que no puede caminar. No puede caminar en este camino. Y unos ya avanzamos mucho y volteamos, y aquel está bien lejos todavía. Pero no nos toca a nosotros enojarnos. ¿Y por qué no camina? ¿Por qué? Ya pasaron los años y sí, ya. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no viene a las reuniones? Se quedó en lo mismo, nunca entendió. No se trata de eso. Se trata de ir, hermano, sanar su patita para que pueda caminar. Dice: no vendaste, no volviste al redil, la descarriada, la que se descarría, la que se aparta del camino, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado. Eso, el maltratar, el ofender. El maltratar, el ofender. A veces, tristemente, se vuelve común entre los pastores, entre las iglesias, que el pastor es ofensivo y que la esposa del pastor también es ofensiva. Y se vuelve común, se vuelve como si fuera
correcto. No, no es correcto. No es correcto. ¿Saben que yo estoy escuchando solamente a 3 y son judíos ortodoxos? ¿Y saben por qué no escucho a los demás? Porque yo les busco ciertas virtudes para yo escuchar a alguien en las redes sociales que predique. Le busco ciertas virtudes y entre ellas está la humildad. Si el predicador, si el pastor o el que está hablando habla con humildad, lo escucho. Pero apenas empiezo a escuchar soberbia en el pastor o en el predicador, no lo escucho. Porque un pastor lo primero que debe de tener es humildad, o al menos eso es lo que yo he entendido. Y no que yo sea el más humilde de los hombres, sino que trato. Y debemos de buscar, hermanos. Fíjense, yo me sorprendo de cómo se dice de Moisés. Moisés dice que era el hombre, y si no había varón más manso en toda la tierra como Moisés. Fíjense, hermanos, la mansedumbre de Moisés. No del pueblo, sino de toda la tierra. Imagínense, hermano, ser el más humilde de toda la tierra, o ser el más sabio de toda la tierra, o ser el más generoso de todos los hombres de la tierra. Dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, de todo el planeta Tierra. Tenía esa virtud bien marcada en su vida. Y por esa virtud, por ese don de pastor, el eterno Jehová nuestro Dios no destruyó al pueblo, porque el Señor mismo lo dijo: quítate, los voy a destruir y a ti te voy a poner por gente mejor que esta. Pero era tanta la mansedumbre de Moisés y tanto el don de pastor, que oró y dijo: no, Señor mío, no lo hagas. Y el Señor escuchó la oración, hermanos, de Moisés, porque para eso es el pastor, hermanos. Para que la oveja se salve, para que la oveja sane, para que la oveja sea curada, no para maltratarla, no para ofenderla. En redes sociales vi un video, hermanos, de cómo un matrimonio estaba quejándose de algo. Hermanos, mandó a traer a seguridad y los sacó. El pastor predicando así: vengan, sáquenlos. Hermanos, mucha gente comenzó a llorar, hermanos, y no sabían lo que estaba pasando. Pero eso es lo que está pasando en este tiempo, que los pastores, hermanos, se creen señores y se enseñorean. Pero Jesucristo nunca dijo eso. Jesucristo dijo: sirvan. Ahora sigue diciendo, habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. 5. Y andaban errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Ahora vámonos hasta el verso 19. Verso 19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies. ¿Qué es eso de comer lo hollado de vuestros pies? Que los que entienden más, hermanos, que los que saben más, manipulan la palabra, la hacen a su conveniencia. La palabra es limpia, la doctrina de Cristo es limpia, transparente, pero hay pastores que la enturbian y forman doctrinas que a ellos les benefician, y las ovejas tienen que beber de esa doctrina enturbiada, de esa enseñanza enturbiada. Eso es lo que dice: y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies
aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis otra vez, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Aquí está hablando, hermanos, de sí, el hermano, la hermana, según muy temerosos, muy fieles, cumplen con sus diezmos, todo lo mejor, pero son malos, de malas entrañas, maltratan a otros hermanos, a otras hermanas, que no tienen la misma fe tal vez, que no tienen la misma fuerza. Sí, tal vez no se comparan a ellos, pero para eso estamos, para fortalecerlos, para ayudarlos, no para pisotearlos, no para juzgarlos. El 22 dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y terminamos, amados hermanos, en Ezequiel 34, 16. Aquí terminamos. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, y fortaleceré a la débil. Eso es lo que dice el Señor, que Él va a ser el pastor y Él va a cuidar a sus ovejas, ya que los pastores asalariados las dispersaron, las maltrataron. El Señor mismo, hermanos, va a venir a cuidar a su redil. Y terminamos, les digo acá el 34 en el 23, verso 23. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Así deben de ser los pastores. Deben tener el corazón de David para cuidar las ovejas del Señor. Él las apacentará. David, hermanos, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo David va a apacentar el rebaño del Señor? En el milenio, cuando Cristo Jesús reine por 1000 años en la tierra y gobierne sobre todas las naciones. Allí, uno de los que va a ser pastores es David. Yo aquí me considero pastor, pero estoy casi bien seguro que en el milenio voy a ser un miembro, y David va a ser un pastor, un gran pastor, hermanos. Pablo y otros varones, ellos son los verdaderos pastores. Nosotros aquí tenemos un título en la tierra, y sí, en esta tierra nos consideramos pastores porque se oró por nosotros y recibimos con fe y sabemos que fue una oración seria. Pero en aquel tiempo, hermanos, el Señor va a tener a sus pastores conforme a su corazón, que van a pastorear sobre su pueblo. Dice: a mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y dice, hermano, esta escritura es la podemos checar con Zacarías 14, 16, que dice que todas las naciones subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos. Y en aquel día, hermano Maldal, vas a estar en una fiesta como esta, pero no vamos a estar Obed predicando. Ahí va a estar David enseñándonos, Samuel, Pablo, hermanos, Isaías, Jeremías, Moisés. Ellos van a ser los pastores.
y ellos van a ser los príncipes, y ellos van a ser los que van a estar enseñando todas las fiestas y toda la ley y toda la palabra. Y sobre ellos, Yeshua, nuestro bendito Salvador, en el año milenario y en cada fiesta vamos a entender la ley de Dios, la palabra de Dios en su perfección. Ellos nos la van a interpretar, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Ponme el canto, mija. El canto del... Quiero terminar, hermanos, este mensaje con este canto, el Salmo 22 en hebreo. ¿El ahorita? No sé si era el Salmo 22. Con un salmo, es el Salmo 22 en hebreo, hermanos. Búsquenlo ahí en YouTube. Ponga Salmo 22 en hebreo y les va a salir este salmo. Es un canto del Salmo 23, perdón. El Salmo 23. El salmo que habla precisamente Jehová es mi pastor. Pero lo canta en hebreo este hermano. Y se escucha muy bonito. En hebreo se escucha demasiado hermoso. ¿Sí? Salmo 23. A ver. Sí, por ese. Gloria a nuestro Dios. Ujú.